El libro de Proverbios. La palabra proverbio típicamente se refiere a un dicho corto e ingenioso que ofrece algún tipo de sabiduría, y este libro contiene muchos de ellos, pero casi todos están en la sección central del libro, en los capítulos del 10 al 29. Pero hay muchas más cosas sucediendo en el libro de Proverbios, especialmente al principio, en los capítulos del 1 al 9, y en la conclusión, los capítulos 30 y 31. El libro ha sido diseñado con una introducción, el capítulo 1, versículos 1 al 9, y lo primero es que enlaza este libro con el rey Salomón. Ahora, recuerda la historia de Primera de Reyes capítulo 3. Salomón había pedido sabiduría a Dios para guiar bien a Israel. Así que Salomón llegó a ser conocido como el hombre más sabio del mundo antiguo. Y se nos dice en Primera de Reyes capítulo 4 que él escribió miles de proverbios y poemas y que recolectó conocimientos sobre plantas y animales. De manera que Salomón era como la fuente de la literatura de sabiduría de Israel. Así que, aunque no todo el material de este libro fue escrito por él personalmente, él es donde se inició la tradición de sabiduría de Israel. La introducción dice que al leer este libro, tú también puedes obtener sabiduría. Ahora, para la mayoría de nosotros, sabiduría significa conocimiento, pero la palabra hebrea hokmah significa mucho más que actividad mental. También se refiere a la acción, así que piensa en los conceptos de habilidad o de conocimiento aplicado. Esta es la razón por la que en el libro de Éxodo, en el capítulo 31, se decía que en Israel eran los artistas y artesanos los que tenían hokmah. Así que el propósito de este libro es ayudarte a desarrollar una serie de habilidades prácticas para vivir bien en el mundo de Dios. Y esto se enlaza con otra idea clave de la introducción, el temor del Señor. Ahora, el temor aquí no quiere decir terror, quiere decir un sano sentido de reverencia y asombro por Dios y por mi lugar en el universo. Es una mentalidad moral que reconoce que no soy Dios y que no puedo definir por mí mismo el bien y el mal, o lo correcto y lo incorrecto. Más bien, necesito humillarme delante de Dios y adoptar la definición de Dios del bien y el mal, incluso cuando sea inconveniente para mí. Ahora, esta introducción nos lleva a la primera sección principal del libro, los capítulos del 1 al 9, los que tampoco contienen proverbios cortos de solo una línea. Más bien, lo que encontramos aquí son 10 discursos de padre a hijo sobre cómo el hijo debería escuchar la sabiduría y cultivar el temor del Señor y vivir de acuerdo a este temor. Lo que significa una vida de virtud, integridad y generosidad que conduce al éxito y a la paz. El padre también le advierte a su hijo sobre las decisiones insensatas, malvadas y estúpidas que engendrarán egoísmo y orgullo, llevándolo a la ruina y a la vergüenza. De manera que el hijo debería hacer de la búsqueda de la sabiduría y del temor del Señor la meta principal de su vida, y esta manera de pensar constituye la lógica moral de todo este libro. Ahora, estos discursos del Padre también nos dan una pista sobre lo que es la literatura bíblica de sabiduría y cómo se diferencia de otras partes de la Biblia. Estos libros exploran cómo vivir bien en el mundo de Dios, pero la sabiduría no es lo mismo que la ley que Moisés entregó a Israel en el monte Sinaí. Y no es lo mismo que la profecía, que es el discurso divino de Dios a su pueblo. Más bien, la literatura de sabiduría contiene el entendimiento del pueblo de Dios, acumulado por generaciones, sobre cómo vivir de manera que honre a Dios y a los demás. Entonces, a través del libro de Proverbios, estas palabras humanas sobre la sabiduría se han reunido como palabra y sabiduría de Dios para su pueblo, lo cual se conecta con la otra cosa que encuentras en los capítulos del 1 al 9. Hay 4 poemas de la señora Sabiduría. Aquí la sabiduría ha sido poéticamente personificada como una mujer que llama a la humanidad a prestarle atención y a buscarla. La sabiduría dice que está entretejida en el tejido del universo. Así que, donde sea que veas a personas tomando decisiones sabias, ellos están utilizándola. Así que cuando ves a alguien siendo generoso, sexualmente íntegro o defendiendo la justicia, están apoyándose en la sabiduría. Estos poemas de la señora Sabiduría son una manera creativa y poética de exponer la idea de que vivimos en el universo moral de Dios y que la bondad y la justicia son realidades objetivas que ignoramos a nuestro propio riesgo. Así que temer al Señor viviendo sabiamente es vivir conforme a la naturaleza del universo.
Ahora, unidos, estos dos grupos de discursos, del Padre y de la Señora Sabiduría, hacen una poderosa declaración acerca de este libro, que no estás simplemente leyendo buenos consejos, estás leyendo la mismísima invitación de Dios a aprender sabiduría proveniente de las anteriores generaciones. Así que en la siguiente sección del libro, los capítulos del 10 al 29, encontramos cientos de proverbios antiguos, y ellos aplican la sabiduría y el temor del Señor a cada tema de la vida que pudieras imaginarte. Familia, trabajo, vecindario, amistad, sexo, matrimonio, dinero, ira, perdón, alcohol, deudas y todo lo demás. Y están filtrados a través del sistema de valores de Proverbios del 1 al 9. Ahora, estos proverbios son bastante cortos y fáciles de memorizar. Y, de hecho, esta sección del libro se supone que sea una obra de referencia a la que regreses una y otra vez a través de los años, lo cual hace que surjan algunos temas importantes para aprender sobre cómo leer estos proverbios. Primeramente, los proverbios son por naturaleza acerca de las probabilidades. Si temes al Señor y tomas buenas y sabias decisiones, es probable que te vaya bien. Y si no temes al Señor, eres necio, probablemente no te vaya bien. Ahora, todo esto es cierto muchas veces, pero no siempre, lo que nos lleva al siguiente punto. Los proverbios no son promesas, no son una fórmula para el éxito. Algunos proverbios, por ejemplo, el temor del Señor multiplica los días, pero los años de los impíos serán acortados. O instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Así que temer al Señor y ser una persona moral muy probablemente te llevará a tener una mejor y más larga vida, y criar a tus hijos en un hogar estable y amoroso los encaminará bien, pero no hay garantías. Muchas cosas en el mundo pueden ir, y de hecho, van mal. Así que, finalmente, los proverbios por naturaleza se enfocan en la regla general, no en las excepciones, que son muchas, y los libros de sabiduría no ignoran eso. Las excepciones son sobre lo que tratan los otros libros de sabiduría, Job y Eclesiastés. Y en conjunto, estos libros reconocen que la vida es demasiado compleja para fórmulas simples, y por ello necesitamos todos los libros de sabiduría para poder tener una perspectiva más amplia. Esto nos lleva a la sección final del libro, dos grandes colecciones de poemas. Primero, tenemos los poemas de un hombre llamado Agur, que comienza reconociendo su propia ignorancia e insensatez y su gran necesidad de la sabiduría de Dios. Y luego, Agur descubre que la sabiduría divina le ha sido dada en las Escrituras, las cuales le enseñan cómo vivir bien. Así que Agur se nos presenta como un lector modelo del libro de Proverbios, alguien que siempre está abierto a escuchar la sabiduría de Dios por medio de las Escrituras. Los poemas finales están conectados a un hombre llamado Lemuel, quien es un rey no israelita, y él transmite la sabiduría que le fue dada por su madre. Es una guía para ser un líder sabio y justo. Y luego, el poema final es un acróstico o un poema alfabético en el que cada línea comienza con una nueva letra del alfabeto hebreo. Y el poema entero es la mujer de carácter noble. Describe a una mujer que vive de acuerdo a la sabiduría de los proverbios y se erige como modelo de alguien que aplica la sabiduría de Dios. Y luego lo traduce en decisiones prácticas de la vida diaria, en el trabajo, en casa, en su familia y en su comunidad. Así que el libro inició con las palabras de un padre a un hijo acerca de escuchar a la señora Sabiduría. Y ahora el libro termina ofreciendo las palabras de una madre a su hijo acerca de la mujer que vive sabiamente. El libro de Proverbios es para toda persona en cualquier temporada de la vida. Es una guía para vivir bien y con sabiduría en el mundo bueno de Dios. Y de eso trata el libro de Proverbios.